Lo que nos hace falta es más sensibilidad. Para hablar de la sexualidad, del placer, para comunicarnos y hacernos más visibles. Y sobre todo, para acabar bien. Esta es una serie de podcasts que eliminará muchas pajas mentales frente al estigma y la discriminación. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a acabar bien. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de nuestra serie de podcasts Vamos a acabar bien, un programa del Comité Anti-Sida de Valencia. Yo soy Diego Moravello y les estaré acompañando durante los próximos capítulos para que aprendamos de VIH, pero también para que tengamos herramientas de cómo evitar el estigma y la discriminación que genera barreras para las personas con VIH. Barreras sociales, culturales, económicas, políticas, de acceso a servicios de salud, educación y trabajo, entre otras. Iniciemos. Como les comentaba al comienzo de este programa, este es un podcast para aprender, pero también para divertirse. ¿Quién dice que hablar de estigma, discriminación y VIH es aburrido? Hoy hablaremos de la salud sexual y reproductiva, pero teníamos que ponerle un nombre bonito. No podía llamarse solo así, salud sexual y reproductiva. Suena como a programa de centro médico, ¿no? Así que decidimos inspirarnos, y también digo inspirarnos porque este es un trabajo en equipo que estamos realizando desde el Comité Anti-Sida de Valencia, de la mano de Pilar de Besa, responsable de comunicación, y con el apoyo grandísimo de Sara García. Ella es alumna del grado de periodismo de la Universidad de Valencia. Bueno, les estaba contando que teníamos que tener un nombre llamativo, así que nos inspiramos en una mujer increíble. Ella es psicóloga, sexóloga y pedagoga, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y cofundadora de la Sociedad de Sexología del País Valenciano. Feminista convencida por la recuperación de los llamados valores femeninos por parte de la sociedad. Ella es Fina Sanz. El nombre de nuestro capítulo, por supuesto, es Bien Tratando la Sexualidad. Bueno, ahora sí entremos en materia. Bien Tratando la Sexualidad, inspirándonos en Fina, ya que ella ha acuñado esta nueva palabra, el buen trato, escrito todo junto, afirmando que las relaciones en la cultura patriarcal se basan en el poder y el maltrato. Ella propone un modelo de convivencia desde y para el buen trato. Y qué mejor que adherir este excelente término para resultar en lo que sería el buen trato a nuestra sexualidad, con el fin de tener una buena salud sexual y reproductiva. Pero, ¿qué es gozar de salud sexual? Esta, que es definida por el Fondo de Población de las Naciones Unidas como el estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, y además entraña la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y de procrear, la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Esto desde el plano de la mujer y la procreación. Para mantener la salud sexual y reproductiva, las personas necesitamos tener acceso a información veraz, a un método anticonceptivo de nuestra elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable. Debemos estar todas las personas informadas y con buena autoestima para autoprotegernos de las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Y cuando decidan tener hijos, me dirijo especialmente a las mujeres, ellas deben disponer de acceso a servicios que las ayuden a tener un embarazo adecuado, un parto sin riesgo y un o una bebé sana. La definición es muy bonita si la vemos en términos lingüísticos, pero si hablamos del cumplimiento, de la realidad, de si verdaderamente esto pasa regularmente, es ahí cuando debemos decir que no. Desafortunadamente, en la actualidad no es posible acceder a una gran cantidad de servicios que estarían acorde con la definición de salud sexual y reproductiva, precisamente por barreras generadas por el estigma y la discriminación. Además, sucede que las mujeres muchas veces no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, resultado por causas morales, machistas y misóginas.
Afortunadamente, desde el 5 de julio de 2010, las mujeres en España pueden interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación. Durante este tiempo, la mujer podrá tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. No habrá intervención de terceros en la decisión. Si el embarazo tiene graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto, la posibilidad de interrumpir voluntariamente aumenta hasta la semana 22. A partir de la 22ª semana, solo podrá interrumpirse el embarazo en 2 supuestos: que se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida o que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. En caso de riesgo para la vida o la salud de la gestante, luego de la semana 22, el equipo médico deberá inducir al parto obligatoriamente. No se pueden perder nuestro capítulo Visibilizar con Sentido, donde hablaremos de la maternidad y el VIH y además tendremos unas invitadas súper especiales. Este segmento hizo énfasis en el embarazo y en la necesidad de tener una salud reproductiva eficaz, pero durante el siguiente segmento estaremos profundizando en la necesidad de la eliminación de las barreras de estigma y discriminación para poder acceder a servicios que garanticen esta salud sexual y reproductiva, sobre todo para personas con VIH. No te desconectes y quédate pegado o pegada a nuestro capítulo Bien Tratando la Sexualidad. En España, la mayoría de las infecciones por VIH son transmitidas sexualmente, en más de un 80% de los casos. Las interacciones entre la sexualidad y el VIH son ampliamente reconocidas. El VIH es una infección de transmisión sexual en toda regla, sobre todo en el Estado español. Pero saben, lamentablemente en muchos países en vía de desarrollo, sobre todo, el VIH continúa transmitiéndose a través del embarazo por la falta de políticas de salud sexual y reproductiva. Es decir, por un diagnóstico tardío del VIH y por la falta de acceso universal a tratamientos antirretrovirales de última generación. Las infecciones de transmisión sexual, o ITS, y el VIH comparten causas de raíz, pero también influyen en ellas aspectos como la pobreza, el acceso a recursos preventivos, la inequidad de género y la marginalización social de las poblaciones más vulnerables. Y es que a diferencia de lo que pasa en España, donde los hombres que tienen sexo con hombres son el colectivo más vulnerable, a nivel global, las mujeres son las más afectadas por el VIH. La comunidad internacional está de acuerdo en que los objetivos de desarrollo del milenio no serán alcanzados sin garantizar el pleno acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y una respuesta mundial efectiva al virus. Así lo especifica el marco de referencia para establecer vínculos prioritarios de ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud. Este marco de referencia propone un conjunto de políticas y acciones para fortalecer los vínculos entre los programas de salud sexual y reproductiva y de VIH y SIDA. Estos vínculos trabajan en 2 direcciones: mediante la integración de los aspectos de VIH y SIDA en los programas de salud sexual y reproductiva en curso, y a la inversa, incorporando temas de salud sexual reproductiva en los programas de VIH. Esto debería mejorar la salud sexual y reproductiva, contribuir a revertir la epidemia del VIH y mitigar su impacto. Entre las barreras más comunes generadas por el estigma y la discriminación encontramos el conocimiento del estatus de VIH y los accesos a servicios. En algunos países, si eres menor de edad y quieres acceder a servicios de salud, es obligatorio que acudas con alguno de tus padres o con tu tutor, lo cual afecta la calidad de la información que se revela al profesional médico y por consiguiente se viola el derecho a la intimidad. ¿O quién de nosotros o nosotras a los 15 años va a ser capaz de decirle al o a la médica que tenemos una vida sexual activa? Que acostumbramos a tener relaciones sexuales esporádicas, con y sin protección porque no tenemos acceso a condones y lubricantes. ¿Cuántas personas dirán delante de sus padres que tienen sexo con personas del mismo sexo? ¿Cuántas dirán que practican el sexo grupal? Ahora, ¿estamos entendiendo la importancia de evitar estas barreras? Hay que efectivamente hacer reformas legales, políticas y sociales para que las personas jóvenes puedan acceder a servicios amigables, donde puedan expresarse sin problemas, pero además donde tengan acceso a servicios que garanticen una salud sexual y reproductiva plena. La promoción del sexo seguro también se ve afectada por el estigma y la discriminación.
Yo recuerdo que cuando estudié mi primaria y bachillerato tenía clases de educación sexual, pero eso parecía más una clase de biología. Eran esas clases donde le enseñaban en qué lugar del cuerpo estaba cada cosa, pero no se podía hablar más del tema. Era una forma como de escuchar al profesor y reírse cada vez que decía pene o vagina. Eso era todo de la clase de biología. Esto efectivamente no era una clase de educación sexual, y las clases de educación sexual es las que necesitamos en los colegios. La falta de acceso a información se convierte en una barrera grandísima para lograr una salud sexual plena. Y esta falta de acceso a educación se ve muchas veces afectada por factores religiosos y morales, como si el sexo fuera una cosa extraterrestre. Las y los jóvenes necesitan tener la información clara, deben aprender de una manera responsable a tener una salud sexual, a tener placer sexual, a tener deseo sexual, pero no desde la clandestinidad o desde el internet, desde las escuelas y desde la familia. Se hace completamente necesario que se incluyan planes educativos que lleven a generar confianza entre padres y jóvenes, entre profesores y jóvenes, y no entre jóvenes y jóvenes, que es donde empiezan los problemas, lo cual puede resultar en embarazos no deseados, en infecciones de transmisión sexual y en una sexualidad irresponsable, todo por la falta de educación sexual. Necesitamos saber cómo acabar bien. Continuemos. Los mitos y el desconocimiento sobre el VIH también se convierten en una fuente de estigma y discriminación, y por eso es que se debe trabajar fuertemente en la conexión entre los servicios de VIH y de ITS, que en algunos casos van separados. La capacitación al personal de salud se convierte en un punto necesario. Desafortunadamente no todas las personas saben el manejo que se le debe dar a una persona con VIH. ¿Saben cuál es? Es súper fácil. Adivinen. ¿Lo tienen? Efectivamente, es el mismo manejo que se le debe dar a cualquier otra persona, pero pasa precisamente lo contrario muchas veces. Personas con VIH al acceder a servicios de salud se encuentran con un trato diferencial, lo cual crea en otras personas con VIH una barrera. A la próxima, la persona va a preferir no acceder al servicio de salud porque, primero, el trato diferencial no es constantemente el mejor, y segundo, expone a la persona públicamente, lo cual va en contra de sus derechos además. Otro punto de relevancia es la necesidad de integrar los programas de VIH y SIDA con la salud materna e infantil. A ver, el VIH puede dar a cualquier persona, independientemente de su identidad de género, de su orientación sexual, de su expresión de género, de su edad, de su religión, de su procedencia. Mientras muchas y muchos discriminamos, el VIH no lo hace. Se debe trabajar en políticas públicas que proporcionen atención para mujeres embarazadas, para madres, para niños, niñas, familias, tanto en prevención como en diagnóstico y en tratamiento. Debe haber consejería, debe haber profesionales capacitados para entregar la mejor y veraz información. Debe haber accesos a métodos de prevención como el condón o como la PrEP. Y debe haber un profundo trabajo para que las personas entiendan que la sexualidad es una decisión personal que impacta de manera directa en nuestras parejas sexuales, sea una o sean varias, pero que sí se debe hablar para tener una mejor salud sexual y reproductiva. Se requiere urgentemente de medidas legales y políticas más vigorosas para proteger de la discriminación a las personas con VIH y a las poblaciones vulnerables. Seamos agentes de cambio y enseñemos también a nuestras personas cercanas, a nuestra familia, a nuestras amigas y amigos, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo o de estudio, que el VIH no discrimina, así que no lo hagamos nosotros también. Bueno, tenemos una invitada súper especial que nos estará acompañando en nuestra serie a través de la sección Los Apuntes de Sara. Sara nos dará a conocer entrevistas y datos de gran ayuda para entender distintas temáticas ligadas al estigma y la discriminación y a cómo estas situaciones afectan y ponen barreras para acceder a servicios amigables, de calidad y con base en el respeto por los derechos humanos. Hola Sara, qué alegría que estemos los dos participando de este proyecto y saludemos a nuestra audiencia el día de hoy. Hola Diego, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y bueno, nos vamos con tu cabezote porque nos morimos de ganas de escuchar los apuntes de Sara. Y ahora, para continuar por buen camino, vamos con los apuntes de Sara. Una sección que nos acercará más a nuestro objetivo: acabar bien.
vamos a acabar bien. Bueno, Diego, como venías comentando, esta sección la voy a desarrollar a lo largo de los programas y en este programa en concreto me gustaría rescatar una de las cuestiones de las que has hablado, que es la educación sexual, o mejor dicho, la no educación sexual que recibimos por parte de los centros educativos y cómo ésta se asocia a las relaciones de dominio hombre-mujer. Porque igual que en las tuyas, mis clases sobre educación sexual también fueron exclusivamente reducidas al ámbito biológico o al preventivo. Sí que recuerdo que se incidían bastante en saber cómo utilizar el preservativo para evitar embarazos no deseados o ITS, pero nunca se nos explicó nada más sobre sexo. Para saber cómo se encuentra la situación actual respecto a este tema en los centros educativos, me he puesto en contacto con Paloma Andrés Domingo, que además de sexóloga, ginecóloga y especialista en salud sexual, es compañera de Fina Sanz en el Instituto Terapia de Reencuentro. Así que va a ser ella quien nos explique todo acerca de salud sexual y centros educativos. Bueno, tengo que decir que en general no ha habido ningún plan de educación sexual. No hay, por tanto, no podemos hablar de que haya educación sexual de forma o formalizada. Sí que se hacen pequeños intentos, pero no se ha desarrollado. No obstante, en casi todos los colegios o en muchos hay pequeñas charlas que se acomodan entre medias de las materias, que suelen dar las personas externas al profesorado, para hablar en algunos cursos durante una breve hora o 3/4 de hora sobre sexualidad, así en general. Entonces, sabiendo lo que nos ha contado Paloma sobre la brevedad de las charlas en estos centros educativos, ¿cómo se informan los y las jóvenes sobre sexo y sexualidad? Esta falta de educación para la salud sexual de una forma formal hace que los chicos y las chicas se informen donde puedan. Y donde puedan, a día de hoy, en que todos y todas son capaces de manejar las redes sociales, lo hacen a través de Internet y lo hacen visionando pornografía. Vale, entonces ya sabemos que los jóvenes se enteran de cosas sobre sexo a partir de la pornografía. Claro, ¿y qué supone que los chicos y las chicas obtengan por primera vez información sobre sexo a través de la pornografía? Pues supone que los jóvenes incorporen elementos violentos y de dominio sobre la sexualidad en los que se da una imagen de primacía de los hombres sobre las mujeres. Por esto es tan importante que haya una educación formativa, formalizada en los centros educativos, porque es algo positivo y natural con lo que todos crecemos. Y si no hay esta educación, se van a seguir perpetuando unos roles de género que flaco favor hacen a la sociedad. Y ya para finalizar, aunque hayamos dicho que se fortalece la idea de prevención en los centros, lo que no hay es una verdadera conciencia sobre las ITS y mucho menos sobre el VIH, porque los jóvenes piensan que es algo que a ellos no les va a tocar o simplemente piensan que es algo, no sé, que no va con ellos o que ni siquiera tienen en cuenta a la hora de tener relaciones sexuales. Es algo de lo que muchos no saben ni de su existencia. Normalmente no se protegen en sus relaciones frente al VIH porque piensan que cuando conocen a una persona y la catalogan como buena persona por lo que dice o por lo que hace, creen que es imposible que tenga alguna infección de transmisión sexual, mucho menos el VIH. Bueno, qué buena información la que nos trajo Sara con sus apuntes, aparte de una entrevistada increíble. Muchas gracias, Diego. Estoy deseando que llegue ya el próximo programa porque os voy a traer a otra invitada que seguro que os da mucha información y muchas claves respecto a VIH. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Para acabar bien, en resumen, el buen trato empieza en uno y una misma, cuidando de la propia salud sexual como algo que nos empodera y nos hace sentir mejor con nosotros y nosotras mismas, y se expande hacia afuera, hacia nuestras parejas y hacia la comunidad que nos envuelve. Bien tratando a los demás, eliminando barreras y estigmas. Muchas gracias por acompañarnos en Bien Tratando la Sexualidad, nuestro primer capítulo de la serie de podcast del Comité Antisida de Valencia.
Les esperamos en el siguiente capítulo, el deseo y el placer del sexo, donde estaremos tocando más profundo lo que nos gusta. Pasamos de la sexualidad al sexo. Nos escuchamos pronto. Este podcast se realiza con el apoyo de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. ¿Has visto cómo con sensibilidad todo entra más fácil? Gracias por mojarte. Estamos acabando. Muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.